Esto es Think Small, el podcast de Daniel Gracia. Muy buenas y bienvenidos a un nuevo episodio de Think Small, episodio número 12. Para mí hoy es un día especial. Hoy tengo el honor en mayúsculas y también la complicidad institucional de conversar con alguien a quien conozco bien, Xavier García Albiol, alcalde de Badalona, mi alcalde. Ya que, como sabéis, los que me seguís en este canal, formo parte de su equipo de gobierno. Albiol es, sin duda, uno de los referentes del municipalismo en España. En las elecciones de mayo de 2023 logró una victoria aplastante, con un 56% de los votos y 18 de los 27 concejales, consolidándose como uno de los alcaldes más votados del país. Pero más allá de la política local, Xavi, como muchos vecinos le llaman cuando coinciden con él por las calles de la ciudad, es un apasionado del baloncesto, deporte que practicó en las categorías inferiores del Juventud de Badalona. También le pierde el mar. La náutica es una de sus grandes pasiones. Con un estilo directo, cercano y sin complejos, se ha convertido en un referente nacional en la lucha contra la ocupación ilegal y en un ejemplo de cómo generar estima y complicidad entre los vecinos más allá de las siglas. Hoy en Think Small vamos a hablar de la ciudad, de liderazgo, de convicciones y también del lado más personal de quien lleva muchos años trabajando y dejando huella en Badalona. Yo soy Daniel Gracia y esto es Think Small. Muchas gracias, alcalde, por participar en el canal y dedicar este ratito. Pues encantado, Dani. Nos conocemos perfectamente y ese repaso que has hecho por mi currículum político, te han faltado dos cosas. Una, que es cierto que soy de los alcaldes, concretamente el segundo alcalde de una ciudad de España de más de 100.000 habitantes más votado, el segundo más votado de toda España, después del de Oviedo, ¿vale? Y eso es en una parte muy importante gracias al equipo del que tú formas parte en el núcleo esencial. Y hay un segundo elemento que has olvidado, no sé si lo has hecho de manera expresa o no, pero que para mí es importantísimo. Yo soy un gran aficionado al baloncesto, he jugado a baloncesto, es cierto, me apasiona la náutica, pero te has dejado, como digo, un elemento muy importante, y es que también me apasiona el fútbol y soy aficionado y socio desde hace 30 y pico años del Español, que este año nos hemos salvado de bajar a segunda y que se nos ha marchado el portero al Barça, y eso es durillo. Al final de la conversación abordaremos temas del Español porque, bueno, somos sufridores de Mena y bueno, tú eras de los que creíste en Manolo, pero esto lo tocaremos al final. Iniciando la conversación, me gustaría preguntarte si has pasado miedo en alguna de esas travesías que has hecho por el mar, en alguna de esas aventuras cruzando el Mediterráneo, llegando a Mallorca. ¿Has pasado alguna vez miedo? Miedo la primera vez que lo hice, porque me acababa de sacar el título para poder cruzar la travesía desde Badalona hasta las islas. Me acababa de sacar la titulación, me acababa de comprar un velero pequeñito, y junto a la que entonces era mi novia y un amigo que tenía otro barco con mucha más experiencia, dijo, oye, pues vamos a cruzar, era verano y vamos a Menorca y bueno, vamos a pasar vacaciones, ¿no? Y recuerdo perfectamente que yo, que no tenía mucha experiencia, pero me acababa de sacar el título, una cosa que nos dijeron en el curso es: tenéis que mirar los partes de la meteo, y yo lo primero que hice es, pues si nos vamos el jueves, miré el parte de la meteorología el jueves y me parecía que bajaba un temporal muy fuerte del Golfo de León, viento del norte, ¿no? Y entonces yo fui a mi amigo, que iba con el otro barco antes de irnos, y le dije, mira, yo no entiendo mucho, él sabía mucho, digo, yo no entiendo mucho, pero aquí el parte a mí me dice que va a bajar un temporal de viento y que nos va a pillar. Y él, que es de Badalona, bueno, que es de Badalona, 50 años que vive en Badalona, pues andaluz, con su acento andaluz tan gracioso, me dijo, nada, tira para adelante, que no nos pilla, hostia, si no nos pilló un temporal de 30 y pico nudos de viento que duró 11 horas, evidentemente, con un barquito pequeño en mi caso, sin experiencia
y con olas de 3, 4 metros durante 11 horas, ese día ha sido el único de verdad que he pasado miedo. Pues hay un momento puntual que estás inquieto, pero miedo ese día. Pero como me dijo mi amigo gracioso, el que me dijo que no pasaba nada, si me está viendo Juan Felipe Ruiz, que fue delegado del gobierno con los socialistas en Menorca y primer teniente alcalde del Partido Socialista cuando yo aún era muy pequeño, me dijo cuando llegamos, mira la parte positiva. La parte positiva es que difícilmente volverás a pillar un temporal tan fuerte como que has pillado el primer día. Y es verdad, llevo 20 años, más de 20 años que navego y no he vuelto a pillar un temporal tan fuerte. Pero en ese caso pero desde entonces hago caso a mi instinto y no a lo que me dicen instinto y lo que yo veo y no lo que me dice un tercero. Esto te iba a preguntar. Siempre se dice que el mar forja el carácter y bien, yo creo que una de las características que te definen es la resiliencia, porque ha mostrado aguantar, tener esa dureza cuando han habido ataques de los rivales políticos, en muchas ocasiones injustos y hasta personales. ¿Qué has aprendido navegando que hayas aplicado en política? Bueno, sobre todo yo creo que hay un elemento importantísimo en el mar, en la política y en la vida. Y es cuando tú tienes un objetivo más allá de las dificultades temporales. Y cuando digo temporales, digo en el tiempo. En el mar pueden ser horas, puede ser algún día, en política es otro ámbito y en la vida profesional otro. Pues como digo, cuando tú tienes un objetivo a medio o largo plazo, tú sabes que siempre hay momentos en donde como el mar, ¿no? Las olas suben y bajan y tú subes y bajas. Y hay momentos que estás abajo, hay momentos que te están pegando, como en el mar, ahí el temporal y tú tienes que aguantar porque no tienes más salida. Porque tienes que, cuando estás en el mar, tienes que aguantarte. Porque o te vienen a buscar con un helicóptero o tienes que aguantar las horas que sean, ¿no? Pues en política y en la vida, yo ahora lo llevo a la política, pues también hay momentos que te pegan fuerte, pero que tú tienes claro el horizonte, tienes claro el rumbo y dices, yo tengo que llegar hasta allí, hasta allí, hasta allí, más allá de las dificultades. O sea, que un patrón de barco, una de sus características sería la constancia, ¿no? Que este también sería una de las cualidades de un alcalde. La constancia y la prudencia, sobre todo la prudencia, al igual que tú no puedes desafiar al mar, no lo puedes desafiar, tú no puedes desafiar a hacer las cosas bien. Te puedes equivocar, pero es intentar hacer las cosas bien, ser serio en la vida y poder mirar a la cara a la gente. En este caso, pues bueno, oye, pues hay momentos que el temporal es duro, hay momentos que el temporal es duro, pero bueno, si tienes una buena preparación y las ideas claras, al final acabas llegando a puerto. Muy bien. Entrando ya en materia, hablando de impunidad, de ocupación, de inseguridad, Xavi, ¿tú crees que las administraciones han perdido autoridad? ¿Se ha perdido la autoridad en la calle? En general. Yo creo que se ha perdido autoridad, pero en la sociedad han perdido autoridad los profesores, ha perdido autoridad la administración, ha perdido autoridad, vale la redundancia, las autoridades policiales, por decir algo. Es una tendencia de la sociedad, no sé si española, europea, y esto está teniendo unas consecuencias nefastas. Yo cuando digo autoridad me estoy refiriendo a mantener un orden en la forma de vida, de decir, oye, tú tienes libertad, pero tu libertad acaba cuando estás traspasando, estás invadiendo la mía, ¿no? Eso sí que yo creo que lo hemos perdido. No tiene nada que ver con el autoritarismo, que es una cosa totalmente distinta, pero no puede ser que un delincuente de poca monta, pues hoy me explicaban en nuestro municipio que para detener a una persona, no, montarle en el coche de la policía a una persona que estaba creando problemas de incivismo en la calle, hubo la policía que estar más de 1 hora y media, 4 policías intentando convencerlo. Esto no puede ser, no, esto es lo que no puede ser. Lo que no puede ser es, pues esto, que un profesor
en estos momentos no tenga la autoridad, repito, en positivo, de poder castigar, en el buen sentido de la palabra, a un alumno, y esto está llevando, lo estamos viendo también en otras sociedades, en otros países, a que se está haciendo un cambio de péndulo total, ¿no? Se pasa de una sociedad de un cierto libertinaje, por llamarlo de alguna manera, a sociedades donde cuando llegan elecciones se están votando opciones de extrema derecha, de alguna forma, ¿no? Y yo eso no creo que sea bueno. Los extremos no son buenos. Otro de los aspectos, otra de las cuestiones a las que se le ha perdido el respeto es a la propiedad privada. ¿Cómo afecta una ocupación a un barrio? ¿Qué se rompe ahí cuando hay una ocupación? Se rompen muchas cosas, se rompe la seguridad como tal, se rompe la inseguridad jurídica, se rompe ese barrio o esa sociedad, ese barrio, esa calle, por problemas de convivencia, y yo creo que esto no pasa en otros países. O sea, a veces yo estoy en un órgano europeo que es el Comité de las Regiones, y cuando les explicas que en España cualquier persona, sin ser el propietario, se puede meter en un local, en un piso, y que a partir de ese momento pasa a tener más derechos que el propio propietario o que el inquilino de ese piso, de ese local, se piensan que les estás vacilando, se piensan que te estás pidiendo de ellos, se piensan que estás haciendo una exageración, porque no pasa en ningún país de Europa. Eso no pasa en ningún sitio. Y yo que en Badalona lo estoy viviendo, Badalona y las mismas ocupaciones que pueden haber en cualquier otra gran ciudad del área metropolitana de Barcelona o de Madrid. A Madrid no, porque el 40%, 42% de las ocupaciones de toda España son en Cataluña. Tanto Badalona podemos ser igual, pues Hospitalet, que podemos Santa Coloma, de Gramenet, etcétera. Pues nosotros que estamos muy encima de estas cuestiones, hombre, pues es que esas situaciones de ocupación ilegal, de ocupación conflictiva, a quien acaban perjudicando normalmente es a los propietarios y a los vecinos del entorno, que en muchas ocasiones las ocupaciones se producen en barrios humildes, y quien acaba pagando, sobre todo la consecuencia también, es ese vecino de ese barrio humilde que está viviendo ahí porque no tiene dinero, no puede vender su piso, no se puede mudar a otra zona, ¿no? Pero bueno, eso parece que la izquierda no lo entiende. Por eso parece que la izquierda se cree que cuando hablas de esto es una anécdota, y lamentablemente no lo es. A mí me sorprende mucho algunos partidos de izquierda o líderes de izquierda que tienen este discurso buenista con la ocupación ilegal hasta que les afecta a ellos. Entonces cambia por completo la visión del ejemplo en concreto, no del discurso general. ¿Esto a qué se debe, esta contradicción? ¿A hipocresía? ¿A tacticismo político? Yo creo que es hipocresía, y creo, y lo digo con sinceridad, que la época de Podemos en general, de Ada Colau en Barcelona, de los comunes, esto ha hecho mucho daño. ¿Por qué? Porque tienen esa ideología y se lo creen de verdad. Se creen que quien tiene en propiedad un piso o un local es un capitalista que explota a los inquilinos. Y claro, al final, yo creo que esa ideología nace de Podemos, de los comunes, ahora Sumar, se acaba trasladando, regnando lo que es la línea de actuación de los ayuntamientos, de la Generalitat, del Estado, porque el Partido Socialista lo permite. O sea, ¿por qué los comunes tienen tanto poder, influyen tanto en la política catalana o en la política del Ayuntamiento de Barcelona o algunos municipios de la área metropolitana? Porque los comunes siempre es el complemento del Partido Socialista cuando el Partido Socialista no tiene mayoría absoluta. Y entonces un partido que tiene el 5 o el 10% de apoyo, que por tanto es minoritario, como siempre acaba formando parte del gobierno allí donde el Partido Socialista está gobernando, porque es ese complemento, porque ese papel de los comunes es el complemento de los socialistas,
una de las cosas que imponen dentro de su mentalidad es cuestiones como si el Partido Socialista, con tal seguir en el poder, pues acepta estos cuantos. Por tanto, esto yo creo que es un tema ideológico, lo creo de verdad, porque al final, desde el Partido Socialista, yo cuando hablo en privado con alcaldes, todos o casi todos me reconocen que la ocupación es un problema muy serio. Pero pues Pedro Sánchez, Salvador Illa y tal, dicen que no, que son anécdotas. Por tanto, yo creo que es un problema ideológico. Te hemos visto en muchas ocasiones a pie de calle junto con los vecinos defendiendo situaciones o intentando solucionar situaciones de ocupación ilegal. Las hemos vivido juntos. ¿Cuál sería la situación más dura o más difícil que has vivido a pie de calle con los vecinos? A ver, la situación durante una ocupación, la situación más difícil para mí es en el momento en que se produce una ocupación, te avisan los vecinos y al final por un tema de legalidad tú no puedes desocupar ese piso. Después me referiré a la contraria. Pero para mí que te llamen los vecinos, que te digan, oye, están ocupando el piso de al lado o un local al lado. Entonces, que vayas con la policía y la policía por una cuestión de, en muchos casos, de su propia seguridad jurídica. Y ya no, yo levanto acta, pero yo no puedo entrar y no puedo actuar. Para mí eso es lo más frustrante, es lo más complicado, es lo más difícil, ¿no? Por suerte, en el caso Badalona, la mayoría de las ocupaciones de las que tenemos constancia las podemos abordar, pero también ocurre. En situaciones de violencia, hombre, pues situaciones complejas han habido unas cuantas. Estando yo en la oposición y hemos conseguido desocuparlas y siendo alcalde, ¿no? Siendo alcalde, pues no es que sean complejas, pero sí que requieren una cierta, permíteme que te diga, lo sabes perfectamente, una cierta habilidad, ¿no? Para conseguir nuestros objetivos y también una complicidad con los vecinos. Estar al lado de los vecinos y hacer las cosas bien y organizarlo todo bien. Los vecinos lo organizan, nosotros no organizamos. Nosotros participamos más. Pero al final lo conseguimos y se ha hecho muy famoso, porque es de los más recientes, ¿no? Un vídeo de hace unos 3 meses en donde una mujer exigía 3.000 euros si no se marchaba, que se asomó al balcón y me dijo pues que iba a destrozar el piso y yo le dije, pues mira, lo que tienes que hacer es efectivamente, oye, si quieres destrozar el piso lo destrozas, pero a cabezazos. A cabezazos. Y al final la mujer evidentemente no destrozó nada, después de 16 horas no se llevó ni 3.000 euros ni 3 euros, no se llevó nada y salió a cambio de una botella de agua, porque los vecinos le cortaron el agua y le cortaron la luz, los vecinos, ¿vale? Y al final, pues claro, 16 horas la ocupa sin agua y sin luz, pues primero hace gracia. Luego hay algunos que con el móvil pues le animan, tú sigue para adelante, no aflojes, es igual, que den por saco al albiol, que den por saco. Y van hablando por el móvil. Pero si les cortas la luz, hay un momento que el móvil se gasta la batería y no pueden conectar para enchufar. Si ahí le añades pues que tampoco acabas de entrar y por tanto no tienes agua y te cortan el agua, pues si estás sin agua y sin luz, pues al principio eres muy valiente, pero a medida que van pasando las horas, pues tienes sed y tienes necesidad de conectarte por teléfono, ¿no? Y, pues si no puedes, en muchas ocasiones, pues pasa lo que acabó ocurriendo y es que la Ocupa salió con la única condición que le diéramos una botella de agua, hay que le garantizara que los vecinos, cosa que evidentemente, lo digo muy en serio, que los vecinos no le pegaran. No le pegaron, pero no porque ellos la dijeran, sino porque los vecinos, la inmensa mayoría, por suerte de la gente, es muy civilizada. La situación que explicas es que es verdad, no tenemos herramientas. ¿Qué tendría que pasar para por acabar con este fenómeno? ¿Qué cambios harías? Visto lo visto, mientras Pedro Sánchez, y lo digo muy en serio, mientras Pedro Sánchez esté gobernando con Sumar, con Bildu,
con Junts, la ley no va a cambiar. La ley no va a cambiar y por tanto seguiremos igual. Y yo ya estoy más que concienciado. Cuando haya un cambio de gobierno, yo estoy convencido pues que se va a modificar unas leyes que afectan directamente a la ocupación y pues bueno, se va a dar una respuesta como en el resto de Europa, ¿no? Y es que cuando te ocupan un piso o un local, si no demuestras la propiedad, si no demuestras que eres un contrato de alquiler, pues en 48 horas, 72 horas vas a la calle o si no eres detenido. Eso es lo que tiene que pasar. Que Pedro Sánchez se marche para obtener una mayoría alternativa con partidos que tengan la conciencia que la ocupación es un problema. Otra de las consecuencias son las desgracias. A mí me sorprende que los primeros que defienden este movimiento se ponen a las manos a la cabeza cuando hay una desgracia en una nave o cuando hay un incendio en un local ocupado y bueno, se pone en riesgo vida de las personas, no solo del ocupa, sino de los que viven encima. Sorprende otra vez este discurso hipócrita, ¿no?, de partidos de izquierda. Es que es un discurso hipócrita, es un discurso demagógico, es un discurso de defender a aquellos que pretenden vivir del sistema, aquellos que pretenden no tener ninguna obligación y todos los derechos del mundo. Y esto es la mentalidad de algunos partidos de izquierdas de nuestro país que creo que están haciendo mucho daño. Y en este caso que tú dices concreto de las desgracias que pueden ocurrir, que han ocurrido, que yo he visto en Badalona, que he vivido como alcalde en Badalona y tú como concejal en el año 2020, que se quemó 20 o 21, que se quemó una nave que estaba llena de ocupas y murieron cuatro personas. Pues no, entonces todo el mundo se lamenta. Pero la realidad es la que es, ¿no? Que sufre cuando hay una tragedia que la ha provocado, pero también en muchas ocasiones la sufren los vecinos del entorno. Es una consecuencia más. Yo comparto contigo el análisis que haces de algunos alcaldes socialistas que en privado te dicen, bueno, es que esto es un problema, yo lucho contra ello, pero ¿por qué no se atreven a alzar la voz? ¿Por qué no? Por una razón muy sencilla que me dijo un alcalde. Dice, mira, me dijo un alcalde socialista, la inmensa mayoría, él me dijo, todos los alcaldes estamos de acuerdo en que se tiene que hacer algo con la ocupación, pero tenemos las manos atadas con los partidos me dijo textualmente, con los partidos de la mayoría de la investidura. ¿Eso qué significa? Que los socialistas ven cuál es el problema, pero tienen un compromiso con sus socios de investidura de Pedro Sánchez, que son, o sea, Podemos, que es Sumar y que es Bildu, especialmente esos tres partidos, pues supongo el BNG y todos estos, pero que estos, por nada del mundo, quieren que se modifiquen las leyes en la dirección que estamos hablando. Ese es el gran problema y esa es la tragedia de España, ¿no? Que viene un poco en la línea que se viene hablando, que Pedro Sánchez, con tal seguir en el poder, le es absolutamente indiferente las consecuencias que para el país y para la sociedad española pueda significar. Muy bien. Pasando al tema de redes sociales y la figura que se ha creado en Internet tuya, ¿cómo te convertiste en un icono pop? ¿Hay truco? ¿Hay algún método? ¿Te sale innato? Bueno, es algo que a mí me gusta, pero también es cierto pues, que desde hace muchos años nos hemos tomado el equipo que está conmigo muy en serio el tema de la comunicación con las redes. Y en estos momentos pues, tengo un equipo de personas que trabajan en mis redes sociales, que están pensando constantemente, que están creando, que son muy buenos y eso me ha permitido, pues en estos momentos, seguramente ser el político. A veces soy el segundo político de Cataluña con las redes sociales más potentes. Creo que el primero es Rufián, si no me equivoco,
y el segundo estoy yo. O sea, en Twitter tengo 120.000 seguidores, creo. En Instagram 87.000. En Facebook 90.000. En TikTok tengo 88, 87.000 seguidores. O sea, tengo unas redes muy, muy potentes, es cierto. Pero bueno, ahí hay un equipo que sabe perfectamente cómo se tiene que gestionar todo. También digo una cosa, para que el equipo que los tengo por aquí a mi lado en estos momentos no se lo crean. El vídeo más visto de mi historia es un vídeo que pensé yo, que dije, aquí sale grabar un vídeo y que no lo editaron. Y es un vídeo de una cosa, sin permitir, incluso un punto, es divertida, pero es absurda, que tiene casi 24 millones de visualizaciones. Casi 24 millones de visualizaciones en TikTok. Que esto, si yo me dedicara a un negocio de ser influencer, como dice mi hija, pues bueno, pues a lo mejor podría ganarme un dinerillo, ¿no? Pero como soy político, no. Es el famoso de la portería, ¿no? Es el famoso portería, que tiene casi 24 millones, 23 o 24 millones de visualizaciones. Pero sí que es cierto que en muchas ocasiones tengo, o sea, yo soy, pues no sé si es una virtud o un defecto, yo soy muy espontáneo, ¿vale? Pues ahora también un vídeo se ha hecho famoso de las últimas semanas porque organizamos un tardeo con música de los 80 y 90 y es la música de cuando yo salía por la noche, ¿vale? Y nada, son canciones que a mí me gustaban. Y el tardeo fue en Badalona, vinieron 10.000 personas y, hombre, y ahora que no nos escucha nadie, que estamos tú y yo solos, pues como lo organizaba el ayuntamiento y era música de mi época, pues yo les dije a los responsables del Departamento de Cultura, oye, a mí hay unas canciones de mi época que me gustan, que son esta y esta, y esas las tienen que poner sí o sí, ¿vale? Y cuando ponían canciones de esas que yo condicioné necesariamente porque eran las que de mi época, lo que supongo que le gustaba al resto, porque todo el mundo se volvía loco bailando, estaba ahora en mi equipo ahí pues pillando esos momentos divertidos y de desahogo, ¿no? Y eso supongo pues que también da un cierto juego. Y después yo también creo que las redes, todos los medios de comunicación son importantes, pero las redes lo son, yo creo, en estos momentos mucho, y sobre todo para llegar a alguna de ellas a un perfil de gente pues que gente joven, pero gente muy joven, que no compra periódicos, que no escucha la radio convencional, sino que se comunica por las redes sociales, ¿vale? Se comunica por el móvil. Y ahí yo creo que estamos haciendo un gran trabajo y esto me está permitiendo, pues bueno, pues que vaya por la calle y niños y niñas pues de 10, 12 años, pero constantemente te paren, te quieran saludar y dices, bueno, pues que conozcan a un político está bien, ¿no? Eso obedece seguro a las redes y supongo que los padres les digan, mira, pues esta mejora la va a hacer el alcalde o la está haciendo el alcalde. Doy fe que se hace un gran trabajo en redes, pero claro, tú tienes un alma, tienes un espíritu que conectas. Y esto es lo que te iba a preguntar precisamente por qué crees que conectas tanto con los jóvenes. Porque es muy atípico. Yo no conozco otro perfil político que tenga la conexión invisible, no sé por qué se da ese con la gente joven. Por tu aparición en TikTok, por Instagram. Hay una parte importantísima que es esa, ¿no? La de las redes. Pero después, los jóvenes, para la gente joven, para lo bueno y para lo malo, no los puedes engañar. O en según qué cosas no los puedes engañar. Entonces, a ver, yo soy una persona espontánea, yo soy una persona natural, yo soy una persona que digo las cosas como las siento. Acostumbro a intentar en la mayoría de casos pensar lo que voy a decir, ¿no? Que eso es importante. Pero yo soy espontáneo, ¿vale? Y yo creo que ese elemento es un banderín de enganche con la gente, con todo el mundo, pero especialmente con la gente joven. Y después hay también cuestiones que a los que ya son un poquito más mayores, a los que tienen 18, 19, 20 años, el tema de
de ser contundente en cuestiones que ellos ven que es un problema social, como es la ocupación, como es la lucha contra la multirreincidencia, pues estas cosas también les gusta, ¿no? Y ahí pues eso me permite tener decenas de miles de seguidores muy jóvenes, que yo creo que es lo más importante. A mí cuando dicen estos de, me parece Podemos o la Yolanda Díaz, que dicen, no, nosotros queremos que voten los jóvenes, las personas a partir de 16 años. Yo no sé si alguien a los 16 años es maduro o no para votar. Pero vamos, que a mí electoralmente, lo digo de manera egoísta, me iría fantástico, vamos, yo firmo que voten los de 16, no, que voten los de 14 y que voten los de 12, porque la inmensa mayoría de chicos y chicas de la ciudad de Badalona están simpatizando con el trabajo que estamos haciendo en Badalona, ¿no? Bueno, pues también, en serio, yo creo que se tiene que votar pues, a partir de que tienes una cierta madurez. Pero vamos, que esta medida nos permitiría, en nuestro caso en Badalona, seguramente poder acceder electoralmente a la simpatía de mucha gente, de muchos chicos y chicas. ¿Estarías a favor de que votaran a partir de 16? En Badalona sí. En Badalona sí. Yo estaría a favor que en Badalona votaran a partir de los 12 años. O sea, yo estaría encantado. Ahora, repito, ahora en serio, yo creo que es un tema que se ha de madurar mucho. Yo tengo un hijo y una hija de 18 años y sé cómo eran con 16 años, que son vamos, muy buenos críos, eran muy buenos críos, pero con 16 años, pues bueno, yo creo que en algunos elementos, algunos aspectos aún tienes que acabar de madurar. Pero si me dijeran, en Badalona, ¿tú quisieras que pudieran votar con 16 años? Profundamente sí, y con 14. Las redes no solo sirven para enviar mensajes, sino ya también para recibir. Recibes cientos de mensajes al día de todo tipo, porque yo un poco te definiría como el padre de la ciudad, porque mucha gente te explica problemas de toda índole. ¿Esto no te genera una carga de responsabilidad de que la gente tenga esa fe en la figura del alcalde? Esto en algún momento me ha generado incluso ansiedad personal. Yo no puedo contestar físicamente a todo el mundo, pero sí que cada semana o cada 3 o 4 días me hacen una relación de los temas, de las personas y de los problemas, ¿vale? Por tanto, yo no soy el que escribe, pero sí que soy el que dice que tienen que escribir físicamente a cada uno de los vecinos. A veces se te pasa, ¿vale? Yo puedo recibir en un día, entre todas las redes sociales, pues 150, 200 mensajes diarios, ¿vale? Diarios. Hay una parte de los mensajes que son felicitaciones, hay una parte de los mensajes que son consejos, hay otra parte de mensajes que son de problemas que tienen los vecinos, que en algún caso es competencia del ayuntamiento, en otro caso no es competencia del ayuntamiento y en otro caso me hacen preguntas que yo no soy ni capaz de responder. En algún caso pues me preguntan, pues no lo sé, pues si la película tal la están pasando en el cine y en qué cine y en qué horario. No es broma, ¿no? O sea, me hacen a veces algunas preguntas que digo, ya, pues al alcalde, pues yo la verdad no lo sé, ¿no? Algunas preguntas son divertidas. Pero hay una parte de mensajes privados que recibo, pues, oye, alcalde, tengo el problema con esto, tengo el problema con lo otro, tengo tal. Y pues hay una parte importante pues, de mensajes de ánimo, de felicidad, etc. Esto, para mí, es la mejor encuesta. ¿En qué sentido? Y esto lo tenemos estudiado en mi equipo. Como os decía, son unos 150, 200 mensajes, o a veces se nos puede pasar alguno y nos retrasamos, ¿vale? Pero yo tengo en este caso tres personas, 4, trabajando, contestando lo que yo les digo de los mensajes, ¿no? A veces es un poco más rápido porque a lo mejor el tema es repetitivo, o sea, a lo mejor preguntan por una cosa un vecino y otro mensaje
están preguntando por algo muy parecido, ¿no? Por tanto, en este caso ya se puede dar respuesta inmediata, ¿no? Ya te digo, a mí hubo un momento, sobre todo por la noche, cuando me ponía por la noche y tal, que al ver ese volumen de mensajes, de peticiones, me creó ansiedad, me creó mucha ansiedad. Y dije, bueno, pues vamos a centrarnos porque si no me voy a volver loco, ¿no? Y creo que lo estamos gestionando bien. Y a mí me permite, como os digo, pues ver en cada momento cuáles son las preocupaciones de los vecinos. Pues en este momento estamos recibiendo muchos mensajes de inseguridad en una zona. Es decir, que hay un problema serio. Oye, pues a cada unas semanas no recibes mensajes de inseguridad y a lo mejor los recibes de limpieza. Bueno, pues eso te permite también ver por dónde va el estado de ánimo de la gente y actuar en esas zonas. O problemas de mantenimiento. Mantenimiento que es un problema serio en Badalona, porque durante 10 años no se ha hecho mantenimiento. Bueno, ahora estamos preparando contrato, por ejemplo, de 30 millones de euros para asfaltar la ciudad. Que parece una montaña rusa. Ya, lo que te decía, a mí me permite en cada momento, con una visión de cada 10 días, ver las tendencias, o sea, ver cuáles son las preocupaciones de los vecinos. Y cuando tú tienes un problema de inseguridad y ves que a cada 2 semanas esos mensajes que hacen referencia a problemas de inseguridad pasan a ser muy minoritarios, dices, pues oye, pues las medidas que hemos adoptado están funcionando, ¿no? Por tanto, me va muy bien. El tema de los mensajes, más allá de resolver los problemas, me va muy bien. Esta exposición has tenido que, entiendo por lo que explicas, que has tenido que aprender a forjarte, ¿no? Porque, bueno, claro, este alud de mensajes, de solicitudes, de quejas también, claro, evidentemente, hay que sobrellevarlo, ¿no? Para que no te genere una ansiedad. Bueno, es lo que he dicho, le hemos tenido que dar una vuelta y a ver cómo lo acabamos de gestionar, porque había momentos que claro, pues a mí me genera mucha ansiedad. La palabra es ansiedad, ¿no? Porque quieres llegar a todos los sitios de manera inmediata y no puedes llegar a todos los sitios de manera inmediata, lamentablemente, ¿no? Y esto pues a mí me genera mucha impotencia. Después también, si no tienes una visión amplia, puedes acabar equivocándote en la lectura. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que si tú solo le prestas atención a los mensajes sobre demandas de unos problemas concretos que están viviendo los vecinos, un sector de vecinos, y estás ahí muy obsesionado con eso, al final acabas teniendo una visión distorsionada de lo que de verdad ocurre a tu lado, ¿no? Y eso hace tener la inteligencia emocional y la visión y la experiencia para poder decir, oye, esto está ocurriendo, ahí hay un problema que está afectando a 200 personas, a 600 o a 20 personas, pero no es el problema de los 220.000 habitantes, ¿no? Por tanto, tienes que saber modular en cada momento. Y después hay otro termómetro para mí, que es la calle. Yo soy un alcalde que va por la calle. Y a mí, pues, en función de lo que me dicen los vecinos, de lo que me paran. Yo hubo una época, que esa cuando me obsesioné, me cogió ansiedad, pensaba que todo estaba muy mal y que era un desastre, ¿vale? Y lo digo medio en broma, pero medio en serio, o sea, pero es bastante en serio. Y a mi equipo, esto es un desastre, los mensajes, tal y cual, y me decían, oye, que sí, hombre, que hay problemas, pero que también hay cosas que estamos haciendo muy bien, ¿no? Y yo que no, porque solo me obsesioné con los mensajes de problemas, ¿no? Entonces, cuando salí a la calle, eso fue unos días muy concretos, por suerte, o si no estaría encerrado en un psiquiátrico. Cuando salí un día en un acto, no me acuerdo dónde, he puesto una pastilla para la garganta.
salí a la calle y cuando me viene un vecino me dice, ¡ay, Albión, muy bien, estoy muy contento como lo estás haciendo! Lo miré y le dije, no sé si me está vacilando, si me está hablando en serio, si hay una cámara oculta, escondida. Me está diciendo que lo estoy haciendo bien. Me está diciendo que lo estoy haciendo bien. Eso fue una época muy, muy concreta, ¿no? Pero quiero decir que es importante, pero que tampoco te puedes obsesionar porque es una visión de un momento determinado, de unas circunstancias concretas. Lo hace saber leer con inteligencia. Por suerte, para mí, esa potencia de comunicación con los vecinos no la tiene nadie más en mi entorno. O sea, no hay ningún rival político que tenga esa capacidad de poder tener tantos datos. O sea, al final yo tengo muchos datos, ¿no? Dicen que lo importante en esos momentos, lo que vale, lo que le da valor a Facebook, lo que le da valor a Instagram, dicen, no es la aplicación como tal, sino los datos que tiene de cada uno de nosotros, de nuestros gustos, de si nos gusta ver una fotografía pues de señoras en bikini o de baloncesto o de lo que sea, ¿no? Esos datos es lo que tiene valor y es lo que tiene potencia comercial en estos casos. En política, a mí como alcalde, todos esos datos que yo recibo tienen un gran valor desde un punto de vista de visión de ciudad, de lo que está ocurriendo en mi ciudad. Y como digo, por suerte, para mí, toda esa información, todo ese valor, solo lo tengo yo por la confianza de los vecinos. Paradójicamente, una fuerte imagen digital, pero también pisar la calle. Son famosas tus visitas nocturnas en motos a los barrios, que vuelves un poco locos a la Guardia Urbana, a los escoltas que te... Hoy el alcalde está en tal barrio, tal noche y nadie lo tiene controlado y genera sorpresa. Bueno, sí, genera sorpresa y cabreo de los escoltas, porque salía, me metía en barrios y en zonas que precisamente lo hacía expresamente, en zonas donde habían problemas de convivencia y al final tanto me han dado la tabarra a todo el mundo porque me vendió la moto. Ya no hay moto, ya no hay moto. Pero bueno, tengo otros sistemas ahora para poder ver el día a día y sobre todo a mí me gusta, a mí no me gusta que me engañen, ¿no? A mí no me gusta que si yo tengo que hacer una visita, pues que lo que hacen muchos alcaldes, pues el día antes están los de la limpieza limpiando porque va a ir el alcalde, que no. Y manera de que no te engañen así es no avisar cuando voy a los sitios, en muchas ocasiones, y me presento en un barrio sin avisar a casi nadie, ¿no? Y así veo in situ. Bueno, yo creo que ese es un activo y eso es lo que esperan los vecinos también, ¿no? Esa actuación frente a la realidad y no hay mejor manera de conocer la realidad un alcalde que poder presentarte a los sitios, poder estar por la calle sin que nadie te espere y ver lo que está ocurriendo. Has comentado de barrios difíciles, problemas de inseguridad. Uno de los grandes problemas de España, a mi entender, es que prometemos mucho a los que no tienen nada. Y esto hace que luego aterricen en las ciudades y luego los aboquemos a la miseria o se cuelen, porque no lo controlamos, delincuentes en potencia que no los quieren ni en sus propios países. ¿Cómo se arregla esto? A ver, no es fácil de arreglar. Y a mí también me gusta ponerme en el otro lado. O sea, seguramente si yo hubiese nacido en Ghana o en Senegal, pues igual intentaría colarme en Europa y entrar en España. Y eso es comprensible, ¿eh? Pero también como responsable político, yo soy de la idea de que no podemos acoger a todo el mundo. No podemos acoger primero a todas aquellas, o sea, no podemos acoger más allá de nuestras posibilidades económicas, ¿eh? Primer punto. Y segundo, no podemos acoger también a todo el mundo. Eso significa que hay una serie de personas que han venido a delinquir, a robar, a crear problemas de convivencia
Y esas personas no las tenemos que dejar. ¿Cómo no se les deja? Pues una vez han entrado aquí, sean legales o sean ilegales, pero una vez han entrado aquí, se hace un control sobre esas personas. Y aquellos que tengan antecedentes penales o aquellos que para eso no necesitas un control, que son detenidos por robar por cualquier delito, oye, pues a la primera se les coge, se les mete en un avión y se les devuelve a su país. Y se les devuelve a un país. Y solo se quedan aquí en España aquellas personas que han venido a ganarse la vida, a trabajar, a intentar tirar hacia adelante, a poder funcionar, tirar hacia adelante con su familia. Porque España es un país de acogida, porque España necesitamos inmigración. Necesitamos inmigración porque se genera mucha actividad y necesitamos personas que quieran trabajar. Pero es eso, necesitamos personas que quieran trabajar, no personas que vienen aquí, que las detienen. La semana pasada la Guardia Urbana de Badalona detuvo a un delincuente de Ghana, que ha sido detenido 47 veces. Mi pregunta, y perdona la expresión, es ¿qué narices hace ese tío que ha sido 47 veces aún en España? Lo tenía que haber subido a la segunda o a la tercera y meterlo en un avión y de vuelta el primer avión que va a Ghana, pues meterlo para aquí. Pero eso no puede ser. Y eso yo creo que ocurre en muy pocos países. O sea, esto no es normal. No es normal y lamentablemente, pues como los que han venido a delinquir, que evidentemente no son la mayoría, pero hay esa parte que hace mucho daño, lo saben, que en España pues esto es un cachondeo, pues oye, pueden ir estirando pozos, pueden robar móviles, pueden meterse en un piso y ocuparlo, porque saben que en ese país, pues bueno, pues no les pasa absolutamente nada. Y esto yo lo digo. Oye, yo no estoy de acuerdo en acoger a todo el mundo, lo acabo de explicar. Pero hay partidos de izquierda que sí. No hay partidos de izquierda. Partidos de izquierda sí, me parece fantástico. O sea, me parece fantástico que, oye, que tú seas de izquierdas y digas, España, hemos de acoger a todo el mundo. No lo comparto, pero bien. Cuando vienen aquí, les ponemos una manta, nos hacemos la foto en las carpas, genial. Y al cabo de una semana, ¿qué hacemos con estas personas? ¿Qué están haciendo los partidos de izquierda? Pues coger a esas personas que llegan en pateras y te los sueltan en medio de Barcelona, en medio de Madrid, en medio de Valencia o en medio de Sevilla. Y a partir de ahí, España. Esas personas que acaban haciendo, como no tienen papeles, no pueden tener un contrato de trabajo. Y como no pueden tener un contrato de trabajo, o bien acaban siendo explotadas por algún empresario sin remordimientos, trabajando en negro, o bien acaban recogiendo chatarra, o bien acaban algunos robando, y metidos 25 o 30 en un piso de algún compatriota. Bueno, pues esto no puede ser. Tú eres solidario de la izquierda, fantástico, pues oye, has de hacer un acompañamiento a esta gente de manera indefinida, pero hombre, ser solidario para hacerse la foto y decir, oye, nosotros queremos acoger a todo el mundo, pero luego te los suelto en medio de una ciudad y te apañas tú. Eso yo no. Eso es lo que te iba a decir, solidario de fotografía, pero luego el gran perjudicado es el ayuntamiento, porque tiene que asumir o con sus servicios sociales o con la Guardia Urbana o los problemas de inseguridad que genera el municipio. Claro, es muy fácil decir, bueno, pues que entre todo el mundo y luego ¿qué hacemos? Claro, es que le pasan la responsabilidad a la administración más débil. Mira, nosotros tenemos en Badalona un centro que era un colegio que estaba en desuso, que en estos momentos hay 200 ocupas conflictivos. Estamos esperando desde hace meses la autorización para poder desocupar. Bueno, y a mí me dicen, bueno, ¿y qué vais a hacer con esta gente? Son conflictivos y delincuentes el 70%. ¿Qué vamos a hacer?
Vamos a ver, después desocuparlos. No, y no los vais a atender, hombre, vamos a atender a aquellos que merezcan ser atendidos, aquellos que se están trabajando con los servicios sociales, ¿vale? Pero aquellos que han venido a delinquir, aquellos que tienen antecedentes, yo no los voy a atender. Y yo, como alcalde de Badalona, cuando tenga la autorización judicial, que supongo que en algún momento la tendré, pues hablaremos con Mossos d'Esquadra y vamos a desocupar ese espacio. ¿Por qué? Porque están haciendo la vida imposible a los vecinos. ¿Por qué? Porque están ocupando un espacio que yo tengo que convertir en una comisaría. Porque yo allí quiero montar una comisaría de la Guardia Urbana y de los Mossos d'Esquadra. Mientras esto no ocurre, pues los tenemos aquellos allí vendiendo droga, creando problemas de inseguridad, peleándose entre ellos, atemorizando a los vecinos del entorno. Bueno, pero después te vienen los solidarios y te dicen, no, pero ¿y qué les vais a hacer? Les tenéis que dar vivienda. Digo, siempre, no hay vivienda para la gente que se comporta como personas, vecinos de Badalona y personas que a lo mejor han venido hace 10 o 15 años, no hay viviendas para ellos y se lo voy a dar a los delincuentes. Yo lo paso, mínimo yo, mientras sea alcalde, eso no va a ocurrir. Vamos a terminar la conversación como la hemos empezado, hablando del Español. Tengo que reconocer que yo era escéptico con el fichaje de Manolo, pero tú creíste siempre en Manolo. Manolo González, que tiene una historia peculiar, que era conductor de autobús en la ciudad de Badalona, que entrenó al Badalona, entre otros equipos, y bueno, pasó por las categorías inferiores, Español B, primer equipo del Español con la responsabilidad de subir al equipo de segunda división a primera. ¿Por qué creíste en Manolo? ¿Qué viste en él que pensabas que nos podía llevar a primera y nos podía salvar bueno, que nos ha salvado esta temporada? Bueno, tú lo sabes perfectamente, lo acabas de decir, que yo desde el primer día dije, Manolo es una buena apuesta. Yo no soy ningún experto de fútbol, bueno, yo no soy experto de casi nada, ¿vale? Pero sí que a Manolo lo conocí cuando era entrenador del Badalona. Y hombre, sus formas, sin ser un experto de fútbol, su actitud, a mí me gustó. Y con el Badalona hizo una muy buena temporada. Estuvo 4 años, creo. En un par de ocasiones jugamos el playoff de ascensos, si no recuerdo mal. Y era un entrenador que a mí me gustaba, su estilo me gustaba, sin yo ser, y lo digo de verdad, un experto en el fútbol. Me gusta el fútbol, pero yo técnicamente no tengo. ¿Vale? Pero me gustaba. Entonces, lo he ido siguiendo y la verdad es que me alegro mucho cuando, por las circunstancias, el año pasado lo subieron al primer equipo y yo dije, conociendo a Manolo, oye, el Español tiene un problema seguramente técnico, desde un punto de vista pues, de planteamientos técnicos de partido, pero tiene un problema de eso. Esto es importantísimo en todo y especialmente en el deporte, pero en política también. Oye, Manolo va a hacer correr como locos. Lo estoy diciendo, seguramente es una expresión un tanto primitiva, ¿no? Bueno, pues si la solución es que corran los jugadores, no. Lo que digo hacerlos correr es sacar el máximo de los jugadores. Y lo demostró el año pasado y yo creo que lo ha demostrado este año también, ¿no? Todo el mundo nos daba por desahuciados y la verdad es que, a ver, nos ha ido de poco, porque yo creo que nos hemos relajado, pero a 5 o 6 jornadas estábamos a 7 o 8 puntos del descenso. Ahora se trata de ver si el club es capaz de hacer un equipo que sea competitivo y no tengamos que estar sufriendo de esta manera. O sea, yo me acuerdo que el partido el año pasado, que nos jugamos el ascenso contra el Oviedo, a la media parte no, cuando llevamos 20 minutos el año pasado, que al final ascendimos y tal, estaba invitado en el palco, me tuve que levantar del palco, me fui al bar y me tuvieron que dar una pastilla, y no es broma, para bajarme la presión, porque estaba alterado. Tampoco no es normal, ¿no? Esto. Y bueno, que yo lo vivo con pasión y que creo, como te digo, pues que Manolo es un gran entrenador y lo ha demostrado, ¿no? Y a mí me cae muy bien, creo que no le caigo mal, política o personalmente, no lo sé, creo que no lo caigo mal y
Y nada, yo soy un manolista a tope. ¿Llevas bien que Joan García nos cruce? A ver, ahí estoy en una situación un tanto extraña, y lo digo de verdad. Me voy calentando a través de las redes sociales, pero yo soy el planteamiento. Mi hijo es muy del español, con 18 años, y yo le dije, bueno, esto el fin de semana, le dije, oye, Joan García parece que se va al Barça, ¿no? Tal y cual. Cuando venga al campo el español le vamos a decir de todo, tal y cual. Eso mi hijo, ¿eh? Y le dije, oye, mira, Sandro, yo creo que no es justo porque Joan García es un pilar que nos ha permitido que gracias a él, o una parte importante de gracias a él, perdón, con las paradas que ha hecho, que no bajemos a segunda división. O sea, ¿se ha ido al Barça? Pues se ha ido al Barça. No, que tal, que tal. Bueno, pues si quiere irse al Barça, que se vaya al Barça. Punto. Y le hemos de estar agradecidos. Pero claro, vas viendo las redes, vas viendo tal, que no sé qué, no sé cuánto. Digo, a ver si es raro y el equivocado seré yo. Y tal, ¿no? Pero yo, a ver, tengo muchos amigos del Barça, evidentemente, pues igual me meto en un lío, ¿no? Pero yo creo que Joan García, entre comillas, se le tiene que perdonar, entre comillas, que se vaya al Barça. Oye, en el español lo ha dado todo, ha sido un pilar para salvarnos. Incluso el último partido hizo unas paradas de mérito, un par de paradas que yo recuerdo que si no estaríamos en segunda división. ¿Se va al Barça? Bueno, oye, se podía haber ido a otro equipo. ¿Se ha ido al Barça? Pues yo creo que a Joan García le tenemos que estar agradecidos. Lo digo en serio, a pesar de que mi hijo se la cabrea, porque digo esto, pues, un traidor, bueno, un traidor, pues oye, se le tiene que perdonar, porque yo creo que ha demostrado el amor por el club y al final pues le han metido dinero, se queda en la misma ciudad, va a un equipo, oye, que es de los mejores del mundo, pues, y no se ha ido a Escocia o Inglaterra, que ahí se llueve mucho y hace frío, se ha quedado en Barcelona. Pues es lo que hay, o sea, es lo que hay. Cuando venga al campo de Cornellá, pues ojalá que falle y le podamos meter muchas goles. Yo qué sé. Bueno, yo te tengo que reconocer que estoy un poco dolido, porque ves al escudo y en 15 días, pero bueno, ley de vida, esto pasa y decepciones se lleva uno. Oye, dos preguntas rápidas para acabar. ¿Y la Peña, volveremos algún día a ganar una liga? Difícil, no nos engañemos, puede ocurrir, perdón, pero es difícil porque hay 3 equipos, sobre todo 4 equipos que tienen unos presupuestos que doblan los de la Peña, así los indican: Barça, Madrid, Valencia y no me acuerdo cuál es el otro, ¿no? Sí, Unicaja, que estos tienen unos presupuestos disparados, ¿no? Pero puede ocurrir, pues oye, una buena racha y que te puedas meter, ya no este año, pero el año que viene o cuando sea, nos hemos metido en cuartos, igual el año que viene en semifinales, bueno, puede ocurrir, pero hombre, es complicado, porque al final arriba del todo siempre están los mismos. El año pasado, el anterior, sí que es cierto que estuvo en Murcia, que fue subcampeón de liga, que fue un gran torneo, pero mira, ahora no se ha clasificado ni para los playoffs, ¿no? Bueno, el deporte ha cambiado, el baloncesto ha cambiado y es complicado. Y es complicado porque tiene un potencial económico muy importante estos equipos. Y ya para acabar, permíteme la licencia que te meta en un aprieto. ¿Español de Champions o Peña campeona de Liga de la CB? Español de Champions, hombre, Español arriba del todo. Yo me conformo con la... No, ¿qué elegirías? No, ¿qué elegirías de las dos cosas? Elegiría o Champions el Español, Champions, o Peña campeón de Liga, evidentemente. No porque quiera más a uno u otro, evidentemente, pues yo ya soy, y el Español soy socio de hace 35 años,
Pero oye, si el Español se mete en Europa, aunque no sea en Champions, pues yo bien contento. Y en cambio la Peña que gane la Liga está muy, muy bien. Bueno, te han salido los colores de joven de la Peña. Muchas gracias por haber aceptado mi invitación. Ha sido una conversación apasionante, que hemos tocado un montón de temas. Y nada, nos vemos en un rato, alcalde. Ha sido un placer y animarte a seguir con este tipo de entrevistas que están muy bien, son muy interesantes. Yo sobre todo me gustó una que fue a Marcos de Quinto, el CEO de vicepresidente de Coca-Cola y fue diputado también de Ciudadanos, que me parece un personaje muy interesante, lo digo de verdad. Yo me quedé con una frase de él. Tengo un minuto aún. Sí, tanto. Yo me quedé con una frase que no fue en la entrevista que le hiciste, sino en otra que le vi, que dijo, oye, hay personas que tienen derecho a no estudiar, hay personas que tienen derecho a no trabajar, y perfectamente son sus derechos. Si no quieren trabajar o no quieren estudiar, faltaría más, pero que después no pretendan exigir aquellos beneficios que te da la sociedad respecto a aquellos que sí que han estudiado o han trabajado, ¿no? Yo creo que esa reflexión encaja muy bien como mínimo en mi forma de ser. Por lo tanto, encantado y felicitarte por este tipo de entrevistas que haces en horario no laboral, porque si no, no te dejaría. Pues muchas gracias, alcalde. Bien, como habéis visto, ha sido una conversación sensacional. Un alcalde que no se esconde, que navega en medio de tormentas, que pisa la calle y que no deja indiferente a nadie. Gracias por tu tiempo, tu sinceridad y por compartir esta travesía con la comunidad del canal Think Small. Nos vemos. Muchas gracias. Bien, y continuamos en Think Small con la sección Conexión Medellín, esa sección que nos presenta David Mejía y que nos trae aquellas cosas, aquellos sucesos, aquellas cuestiones políticas interesantes más allá del Atlántico. David, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas, Dani. Pues muy bien. Encantado una vez más de poder compartir este ratito con todos vosotros. El placer es mío y de la comunidad del canal, que cada día es mayor. ¿Qué nos traes hoy? Dani, hoy os voy a hablar de un país que creo que está olvidado, que creo que está abandonado por culpa de la cronificación de su situación en las últimas décadas, pues no se habla tanto, pero que esta semana ha sido noticia y creo que es importante ponerla encima de la mesa y hablar un poquito sobre la situación que existe en Cuba. En Cuba, como sabemos, Dani, pues hace muchas décadas que está secuestrada por la dictadura castrista desde el año 1959. Y la verdad es que su situación es dramática. Es dramática, lo ha sido siempre, pero en los últimos tiempos lo es mucho más. Es un país que tengo la sensación de que está desahuciado por la comunidad internacional y lo hemos dejado ahí olvidado. Y lo peor es que tengo la sensación, no tengo la sensación, tengo la certeza, porque lo he leído, lo he visto, han habido youtubers que han ido a plasmar la situación del país, y es que los ciudadanos cubanos pasan hasta hambre. O sea, la pobreza es de tal magnitud, la catástrofe humanitaria es tan grande que la gente pasa hambre. Dani, la situación de abandono de Cuba realmente es increíble por parte de la comunidad internacional. Insisto, seguramente como llevan tantas décadas en este conflicto, en esta situación, a veces no todo lo que lleva mucho tiempo se acaba olvidando, pero la realidad de los cubanos es absolutamente devastadora. Y hablabas de la pobreza y efectivamente el otro día escuchaba que en el 2023 el 88% de la gente vive en la pobreza. El 88% de la gente en Cuba no puede hacer 3 comidas al día. Imagínate tú en qué situación se encuentran, pero ya no solo es la falta de alimentos, es la falta de luz, los apagones. Nosotros hemos vivido hace poco en España un apagón
durante 12, 14 horas y parecía que se iba a acabar el mundo. Y ellos, tristemente, están absolutamente acostumbrados a estos apagones. Entre otras cosas, Dani, porque es que no pueden ni pagar, el gobierno no puede pagar el crear esa electricidad. De hecho, estaba leyendo, ¿no?, como hay un barco en Puerto Cubano con gas para poder alimentar la energía y ni tan siquiera el gobierno puede pagar ese gas que ya lo tienen en el propio puerto. Es una situación absolutamente compleja, ¿no? Pero ¿Se está moviendo algo, David? ¿Se mueve algo en Cuba? efectivamente, por eso he querido traer este tema a nuestra Conexión Medellín, porque esta semana hemos podido ver como uno de los pilares que tiene el régimen, ¿no?, que son al final la educación, las universidades, pues los estudiantes de Cuba han alzado la voz frente al tarifazo de Internet que ellos le llaman. Y os cuento un poquito qué es lo que está ocurriendo ahora mismo en Cuba. En Cuba, hasta el año 2016, no existía Internet para todo el mundo. Existía muy puntualmente, pero no existía para todo el mundo. Entonces, a partir del 2016, bueno, se expandió la posibilidad de poder tener el Internet, pero solo a través de los datos. La gente en Cuba no se puede conectar a Internet con Wi-Fi, sino solo a través de los datos que tienen que comprar. Pues bien, como buen régimen pues comunista que es Cuba, solo existe una empresa de telecomunicaciones que es la que abasta a todo el país de la posibilidad de tener Internet. ¿Qué pasa ahora? Pues que esta empresa ha decidido aumentar los precios de los datos móviles, con lo cual los propios cubanos no pueden hacer frente a ese pago, porque hasta ahora tenían 6 gigas al mes por unos $15. Si querían pasar, y ahora si quieren pasar de esos 6 gigas, resulta que tendrán que pagar como unos $200 más para conseguir los gigas de más, cosa que obviamente sobrepasa el salario medio de cualquier cubano que vive en la isla, ¿no? Entonces, ahora los estudiantes pues han alzado la voz. Por fin los estudiantes han alzado la voz y veremos lo que ocurre, porque claro, tampoco nos llega mucha información, tampoco tenemos toda la documentación o todas las posibilidades de conocer qué abasto va a tener estas manifestaciones, qué abasto va a tener esta revolución estudiantil que están realizando los propios ciudadanos de Cuba. ¿Estados Unidos qué papel juega, David? Porque, claro, yo entiendo que ahí Marco Rubio tiene un papel fundamental, tiene una voz importante para apoyar, ya no directamente, seguramente directamente no, pero sí indirectamente a través de los cubanos que viven en Estados Unidos, ¿no? ¿Qué papel está jugando la administración Trump? Bueno, ahora mismo, también esta semana hemos podido observar cómo ha salido un decreto del gobierno Trump en la que impedirá la entrada al país de diferentes nacionalidades, entre las cuales está Venezuela y Cuba. Y eso es consecuencia de que al final, por esa falta de información, de compartir información a través de los diferentes gobiernos, no saben lo que les llega. Y entonces al final pagan justos por pecadores. Y es una relación compleja, porque es verdad que en el año 2016 con Obama se llegaron a una serie de acuerdos, que eso supuso el incremento del 5% del PIB en el país, pero que no tuvo recorrido por la falta de compromiso y de conocimiento de los compromisos adquiridos por parte de los diferentes del gobierno americano y del gobierno cubano. Por lo tanto, es verdad que desde la época del COVID, Cuba ha hecho un bajón aún más grande, si cabe, a nivel, como hablábamos, de alimentación, a nivel de transporte, que ya no está subvencionado. El transporte, la gasolina había sido subvencionada por parte del gobierno desde 1959. Pues ya han quitado este subsidio, con lo cual la gasolina, el precio de la gasolina ha subido muchísimo. Ahora les quitan el Internet, con lo cual no se pueden conectar ni hablar con las familias que tienen fuera del país, fuera de Cuba. La mayoría de cubanos tienen familiares en Miami o en otras partes del mundo.
y ahora va a ser muy complicado esa conexión entre familiares. Por lo tanto, viven como en una burbuja, difícil de conocer al 100%, pero que realmente las imágenes que nos llegan o las que nos han podido llegar por estos influencers de barrio que tenemos en Cuba y que en algún momento, ¿no?, pues hemos podido observar la realidad que viven en sus calles, es devastadora. Sí, yo llegué a ver uno que se colaba en Cuba, que por cierto lo acaban echando. Bueno, no sé si es teatro, supongo que no, porque claro, si te interceptan grabando la realidad de las calles de Cuba, pues el régimen cubano, yo entiendo que es expeditivo, ¿no? Con todo este tipo de personas que van a contar la realidad. Y vi pobreza máxima, pobreza extrema. Y creo que esto, lo que tú cuentas del Internet, a los jóvenes puede ser un gran detonante. No sé hasta qué punto, si es una mini revolución o es una gran revolución. Sin duda alguna es una gran revolución dentro de Cuba, puesto que cualquier ápice de manifestación que puedas hacer, como ya se vio en el 2021, acabas preso, ¿no? De hecho, aún hoy en día existen presos políticos en Cuba de esas manifestaciones que se realizaron en el 2021. Pero sí que es cierto que todo lo que está pasando en Cuba, todo lo que ha pasado y todo lo que está pasando, al final lo que hace es que esos puntos a favor que el régimen cubano siempre hablaba de su sistema político, ¿no?, la gran sanidad, la gran educación, pues se están derrumbando. Se están derrumbando porque los propios estudiantes no pueden tener los conocimientos que deberían tener si no tienen Internet, si no pueden compartir sus informaciones, si no pueden relacionarse con el resto del mundo. Por lo tanto, es una situación muy compleja que la comunidad internacional, muchas veces hablamos de Venezuela, hemos hablado de Venezuela, hemos hablado de otros países latinoamericanos pues que tienen regímenes parecidos, pero que a lo mejor están mucho más mediatizados, pero es que la cronificación del problema en Cuba es tan grande, el nivel de pobreza extremo es tan absoluto, que creo que como comunidad internacional lo que deberíamos hacer es dar un paso adelante y poner en valor el sacrificio que están teniendo los ciudadanos en Cuba. Hombre, yo veo muy débil al gobierno cubano en la actualidad. No sé si va a tener... Hombre, evidentemente un Estado siempre tiene el monopolio de la violencia y tiene el poder de reprender contra sus ciudadanos, pero una gran revuelta juvenil le sería muy difícil de contener. Y, hombre, pasan hambre, que es lo principal, es la principal necesidad del ser humano, ¿no? Pero pongámonos la piel de los jóvenes en cuanto a la conexión que ofrece Internet, a un mundo abierto al final. No poder tener acceso a esta conexión puede detonar una situación de protesta generalizada en Cuba. Especulo, porque no tengo ni creo que tengamos información directa, todo es información indirecta y es muy complicado tener información de Cuba. La única arma que tienen los cubanos para hacer caer al régimen castrista que existe hoy en día son precisamente los jóvenes. Es la única arma, la única herramienta que ahora mismo veo para que el pueblo cubano pueda alzarse y para que el pueblo cubano pueda acabar con este sistema que tanta hambre les está haciendo pasar. Por lo tanto, me gustaría tener mucha más información, me gustaría conocer de primera mano lo que está sucediendo, pero al no poder hacerlo porque está en esta burbuja de desinformación a nivel mundial, yo lo que espero y lo que deseo es que esto haya sido la cerilla que haya abierto, ¿no?, este fuego en contra del gobierno cubano, que por otro lado está muy debilitado después ya no solo de la muerte de Fidel Castro ya hace años, sino también de su hermano, no la muerte, sino la que dejó el poder Raúl Castro, ¿no? Lo hemos hablado en esta sección de otros países, como por ejemplo Venezuela, que yo soy de la teoría que van a tener que ser los propios venezolanos los que
los que impongan la democracia en Venezuela. Y tengo la sensación de que en Cuba la situación, tengo la intuición, tengo la creencia de que van a tener que ser los propios cubanos los que venzan este yugo que les oprime desde hace muchos años y que es absolutamente impresentable, porque, bueno, ves la gente famélica, delgada, los edificios que se caen, vamos, que es la metáfora perfecta del socialismo, de lo que trae el socialismo, ¿no? Pero bueno, que van a tener que ser los propios cubanos, ¿no, David? Es el claro ejemplo de lo que sucede en un sistema comunista. Cuba es el perfecto ejemplo. Lo que pasa es que es cierto, Dani, que es muy complejo y es muy el saber cuál va a ser la manera en la que este régimen puede caer. Porque es muy fácil que nosotros, desde Occidente, desde Europa, podamos hablar de qué es lo que hay que hacer para solucionar el conflicto en Cuba. Y que son los propios cubanos o son los propios venezolanos en Venezuela los que tienen que empezar esa revolución para acabar con estos regímenes. Pero, ¿con qué herramientas? Si tú mismo lo estás diciendo, que se están muriendo de hambre, se están desnutriendo, no tienen alimentos, no tienen dinero para transporte. ¿Cómo lo van a hacer? ¿Cómo van a conseguir los propios cubanos que no tienen ni para comer conseguir hacer esa revolución? Por lo tanto, lo que yo creo es que necesitarán la ayuda internacional, sin duda alguna, o alguna manera en la que se pueda colaborar con el pueblo cubano para poder acabar con este sistema que lleva tantos y tantos años, tantas décadas establecido en el país. Oye, por último, David, ¿hay algún país satélite que esté dando apoyo al gobierno cubano o internacionalmente están más solos que nunca? Bueno, al final los países comunistas o socialistas duros, extremos, pues siempre se dan apoyo entre sí, ¿no? O sea, sabemos que los amigos de Maduro son los amigos ¿no? de Castro y son los amigos de China y son los amigos de la trupe que siempre colaboran entre ellos y hacen sus foros y hacen sus eventos y se dan las palmaditas y se hablan de lo bueno que son y de lo bien que están en sus países, ¿no? Pero también es cierto que no todo dura toda la vida. Y al final, tarde o temprano, este sistema dictatorial que existe en Cuba va a caer. No sabemos, como decíamos, cuál va a ser esa forma. No sabemos si va a ser solo a través de la revuelta ciudadana del propio pueblo o va a ser con la ayuda internacional de los diferentes países de Occidente o de Estados Unidos. No lo sabemos. Pero lo que sí que creo es, en primer lugar, que tenemos que hablar del conflicto y de la problemática que viven los cubanos, porque se están muriendo de hambre y no puede quedar en el olvido. No puede ser olvidado que los cubanos están padeciendo lo que están padeciendo. En segundo lugar, buscar soluciones internacionales más allá de lo que pueda hacer el pueblo cubano. Y si los diferentes estados del mundo, las grandes potencias mundiales, se tienen que reunir para buscar esas posibles soluciones, lo deben hacer por responsabilidad de sus gobiernos. Y en tercer lugar, pues creer en el poder que tiene el pueblo, nunca mejor dicho, y más viniendo de lo que estamos hablando, para acabar con esa situación que de verdad es muy triste, es muy lamentable y creo que todos tenemos que poner nuestro granito de arena para apoyar a los cubanos, para apoyar la situación que están viviendo y para intentar buscar alguna solución a nivel internacional que les devuelva la libertad y que consigan de una vez por todas ser un pueblo que no se muere de hambre. Pues por nosotros no quedará. Desde este humilde espacio siempre un recuerdo para nuestros hermanos cubanos, igual que lo hemos tenido para nuestros hermanos venezolanos y sobre todo las comunidades que peor lo están pasando. Muchas gracias, David. Muy interesante el tema que nos has traído hoy. De verdad, no lo conocía en profundidad y ha sido realmente interesante. Yo, si me permites, Dani, un apunte final. Venga, y tanto. Perdona que haya roto pues, no. el final. Aquí estamos para improvisar. Pero mira, el turismo en Cuba desde el 2017
ha disminuido el 50%, ¿de acuerdo? Antes sabíamos que Cuba pues, era un destino turístico que, a pesar de tener sus carencias, pues a la gente le gusta mucho. Una de las fórmulas, una de las soluciones que nosotros podemos encontrar para acabar con este régimen, para acabar con este sistema, es que todos aquellos que al final decidan pasar sus vacaciones o conocer y visitar el país, que conozcan y visiten Cuba, que transmitan todo lo que ven, que graben todo lo que puedan y que nos hagan ver al resto del mundo la realidad que no les permiten vender a los propios ciudadanos de Cuba. Pues es una gran iniciativa de la que haremos difusión, David, y nos quedamos en eso, en este apoyo a los hermanos cubanos y dar difusión de la situación lamentable e inaceptable que vivan, aunque algunos aquí en España, desde aquí, se dediquen a hacer apología y a defender lo que pasa allí, que si tan bien viven, pues podrían irse a vivir allí. Y aquí me quedo, David. Pues efectivamente, Dani, al final muchos promulgan muchas cosas, pero a la hora de la verdad huyen de esos países y se van a países, dijéramos, ultracapitalistas. Sí, la hipocresía de la izquierda. Muchas gracias, David. Muchas gracias, Dani, un placer. Pues ya lo habéis visto, hemos tenido un programa hoy, un episodio sensacional. Hemos escuchado al alcalde de Badalona hablar sin complejos de la situación de la ocupación ilegal, de la pérdida de autoridad de las administraciones, en definitiva del buenismo, de cómo conecta él con los ciudadanos, y nos ha explicado un poco y hemos entendido de por qué es tan querido y tan estimado en su ciudad, con muchísimo más de la mitad de los votos. Y hemos acabado con David Mejía hablando de Cuba, con un mensaje de esperanza, de una posible revuelta juvenil que cambie las cosas en el país cubano, y ojalá así sea. Si os ha gustado el contenido, suscribiros y nos vemos la semana que viene con otra conversación, con otra charla que seguro que será interesantísima. Hasta pronto y muchas gracias.